Ahí está. Okay. Bueno, buenos días a Ania y a Jenny por estar hoy en este evento tan importante para capacitarnos y conocer sobre los procesos de sistematización de experiencias. Hoy vamos a contextualizar todo lo importante y los elementos esenciales que tenemos que contemplar cuando hablamos de sistematización de experiencias. Nuevamente, Jenny, muchas gracias y te damos la palabra. Muchísimas gracias a Jessica y a Ania por esta invitación. Espero que el tema que vamos a tratar sea de mucho provecho para todas y todos. Le reitero el agradecimiento por la confianza de la Comisión Académica del Quinto Congreso Universitario de la UNED para invitarme a compartir algunos aspectos generales sobre la metodología de la sistematización de experiencias con todas y todos ustedes, funcionarias y funcionarios de los centros universitarios y de la comunidad en general. Ubicándonos en el contexto de trabajo de los centros universitarios, sabemos que la labor que realizan es titánica, desarrollan múltiples y valiosas experiencias que tratan de dar respuesta a diversas problemáticas, a atender desafíos que se les presentan en los distintos contextos, participan en procesos de desarrollo de los territorios, plantean innovaciones y que ponen en marcha políticas universitarias, entre otros múltiples labores que realizan, y muchas veces esta gestión, esta acción se ve invisibilizada y muchas veces también no se aprovecha. Y de ahí es que se considera importantísimo la herramienta, ya la metodología que vamos a abordar, que es la sistematización de experiencias. Porque todo ese bagaje de conocimiento que se obtiene de esa experiencia del día a día, del quehacer de los centros universitarios y de toda su comunidad, amerita ese análisis y amerita ser compartido con el colectivo, de manera que se recuperen todas esas prácticas exitosas y transformadoras que han desarrollado y que pueden generar nuevos productos y ser utilizado con diversos fines. Uno de esos fines, como en este caso, es presentar una ponencia que conlleve una moción, pueda ser adoptada por la colectividad en el Congreso e impactar en todo el quehacer institucional y que puedan realmente impulsar cambios importantes. Entre los ámbitos definidos por el Congreso, tenemos de manera muy general diversos aspectos que se señalan en el objetivo general del Congreso, que refieren a la oferta educativa, a los servicios docentes, a la investigación, a la extensión, a la vida estudiantil, la inclusión, la movilidad y la equidad territorial. Y estoy segura que todas y todos ustedes han desarrollado valiosos proyectos en estos campos y que es importante compartir con toda la comunidad unediana. Bueno, pues para abordar el tema, y como no pudimos realizar esta actividad de manera sincrónica, me puse a pensar en qué interrogantes podrían presentárseles ante la tarea de sistematizar una experiencia. Voy a presentarles entonces, les voy a compartir la pantalla con la presentación que he preparado. Le agradezco a Jessica si me indica si ya la presentación es visible. Sí, sí. Se ve muy bien. Si quieres la amplías en... Ajá, ahí listo. Exacto. Listo. Bueno, sistematización de experiencias. He tomado una fotografía de una narración de un cuento de Robert Frost que me parece muy valiosa y muy ilustrativa de lo que enfrentamos o lo que nos proponemos hacer cuando planteamos una sistematización. Tenemos una mirada hacia adelante, una mirada hacia el futuro y tenemos un espejo retrovisor que nos hace ver lo que hemos dejado atrás y lo que hemos hecho
en diversos recorridos y en todos los caminos que hemos transitado como funcionarias y funcionarios de la UNED, como personas que componen una organización, como personas que participan en una institución que está inserta en una comunidad, una institución que además de estar inserta en una comunidad tiene una misión y una visión. Entonces yo les invito a posicionarse en esta mirada. Una mirada que puede ser retrospectiva, pero una mirada que analiza los recorridos, las trayectorias en los diversos proyectos que hemos emprendido. Bueno, a partir de esta postura, entonces planteo, bueno, ¿cuáles preguntas podrían estarse haciendo todas y todos ustedes? Bueno, lo sistematicé en 5 preguntas. La primera, ¿qué es una sistematización de experiencia? ¿Para qué sirve la sistematización? ¿En qué consiste una sistematización de experiencia? ¿Cómo realizarla? Y cómo difundir los resultados de esa sistematización. La primera interrogante, vamos a ver, es ¿qué es una sistematización de experiencia? Bueno, de manera muy simple podemos decir que es un proceso reflexivo que permite la creación de conocimiento a partir del saber generado de una acción o una práctica. Vean que destaco la frase de creación de conocimiento porque quiere decir que se enfoca en el aprendizaje generado en esa experiencia. Todo lo que se generó como aprendizaje de las acciones afirmativas que hemos realizado dentro de nuestra posición en la institución. Estamos entonces situados en un paradigma dinámico y bastante complejo sobre las instituciones que aprenden y aquí acercamos nuestro quehacer al ejercicio profesional. Esta característica de la sistematización, vean muy bien que se enfoca en el aprendizaje y esto es clave, comprender que se enfoca en el aprendizaje generado. Esta distinción nos permite, distinguirlo de esta forma, nos permite diferenciar a la sistematización de los procesos de evaluación, ¿verdad? Porque a veces hay una tendencia por pensar de que es algo similar a que voy a evaluar o qué hacer. No es lo mismo porque la evaluación tiene más una intención orientada a medir, a determinar impacto, a corregir algunas acciones y por otro, esa postulación sobre el aprendizaje se diferencia de una investigación. ¿Por qué? Porque no toda la investigación está orientada a intervenir una realidad. En este caso, la sistematización de la experiencia, la experiencia misma, ha intentado intervenir una realidad con diferentes fines que pueden ser resolver un problema, crear una innovación, apoyar una organización, etcétera, etcétera. En síntesis, entonces, la sistematización se concentra en comprender los proyectos, los procesos desarrollados con el propósito de mejorarlo y rescatar sus aprendizajes. Pasamos entonces a la segunda interrogante. La segunda pregunta es, ¿para qué sirve la sistematización? Bueno, la sistematización refleja nuestro ejercicio profesional, tiene una relación entre teoría, práctica y quehacer. Entonces, eso es primordial. Permite aprender sobre nuestras experiencias, promover cambios, bueno, y mucho más utilidades, como en este caso que es finalmente presentar una moción de mejora al Congreso Universitario, una moción que impacte el quehacer institucional, el quehacer de los centros universitarios en diferentes aspectos, ¿verdad? Desde su gestión hasta la oferta universitaria y todos aquellos temas que ya mencioné que tienen que ver con los ejes clave del Congreso Universitario. Pasamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta nos plantea en qué consiste la sistematización
de una experiencia. ¿Qué características posee? Bueno, para responder a esta pregunta, he ubicado una cita de Esteban Tapela y Pablo Rodríguez del 2014 que hacen una recopilación interesante. Primero plantean que se trata de un proceso de pensamiento analítico y reflexión, una reflexión crítica. Esos son dos aspectos fundamentales que permiten pensar sobre lo que hizo, aquella mirada del retrovisor, por qué se hizo y por qué lo hicimos de esa manera. Para realizar una acción, una investigación, planteamos una metodología. Bueno, ¿qué nos llevó a plantear esa ruta que y aplicamos en el desarrollo de la experiencia? También cuáles son los resultados, cuál fue la utilidad de ese proyecto y cuál la sostenibilidad de esa iniciativa. También señalan que el propósito es rescatar aprendizajes y producir conocimientos, como ya lo hemos indicado. Conocimientos que son muy útiles tanto para la organización como para las personas y los colectivos beneficiarios de sus productos y servicios, para el desarrollo de nuevas experiencias, replicar los proyectos, compartir entre los miembros de la comunidad con otros, incluso para generar recomendaciones e implementarlos en otros contextos, y inclusive podría hacerse una generalización que nos llevaría también a la presentación de una moción en el Congreso. Otra característica es que pone el énfasis en el proceso vivido durante toda la experiencia concreta, y apunta a describir y a entender qué es lo que sucedió dentro de la experiencia, qué fue lo que pasó, cuáles fueron los resultados y esos impactos. Lo más importante es lograr concretar una explicación de las razones que generaron el objeto, el problema o la situación general que se intentó abordar, e identificar las condiciones, los hechos que rodearon a ese objeto de estudio y el desarrollo de la iniciativa en el contexto particular en que se desenvuelve. También se pretende que el proceso sea muy participativo. Esto es fundamental, participativo y pluralista posible. ¿Por qué? Porque nos permite tener las distintas miradas de las personas que estuvieron involucradas directa o indirectamente en el proyecto. Entonces, si hemos desarrollado una iniciativa o un proyecto de innovación o un proyecto para resolver un problema, cuál es la mirada que tiene de la persona gestora, las personas participantes, las personas que tuvieron que ver en algún momento, los usuarios de nuestros servicios, etcétera, etcétera. Todos ellos aportan desde su bagaje de conocimiento, desde sus experiencias, desde sus miradas y, como decimos, desde sus zapatos, qué fue lo ocurrido en la experiencia. Y estos autores también señalan que se enfatiza en determinar las lecciones aprendidas, todo aquello que permita determinar qué tendría que pasar o suceder para que se alcance el resultado, ¿verdad? ¿Cuál fue esa ruta? ¿Cuáles fueron los aprendizajes? ¿Cuándo tuvimos que enderezar el camino? ¿Cuándo tuvimos como tal vez enderezar el barco para lograr las metas que se propusieron? Bueno, esto es lo que nos indican Tapela y Rodríguez, y me parece valioso agregar que adicionalmente podríamos pensar que, y así es que se genera un conocimiento que produce un saber local, un saber del centro universitario, un saber de la comunidad, un saber en las personas, que obviamente está delimitado por su contexto. Y esto es así porque surge de una problemática, de una situación particular. Y lo otro también es que se articula teoría y práctica. Entonces, cuando planteamos proyectos, siempre
buscamos fuentes bibliográficas, fuentes de experiencias que nos permitan determinar, bueno, cómo se ha resuelto este problema en otros contextos, cómo lo podría aplicar, qué metodología me recomiendan, cuál sería la más apropiada, cómo se ha atendido este problema en situaciones similares o en contextos similares a los que me desenvuelvo, porque estamos en procesos formativos que atienden la diversidad, ¿verdad? No intentamos aplicar recetas iguales para todas las poblaciones, para todas las comunidades, porque debemos atender esa diversidad. Pasamos a la siguiente pregunta, que es clave y supongo que tendrán mucho interés en cómo realmente sistematizar una experiencia. Podemos encontrar en la literatura diversas formas o diversas recomendaciones para sistematizar una experiencia. Esta es una que la divide en 3 etapas que son cruciales de seguir para poder lograr sistematizar una experiencia que pueda ser entendida por el colectivo al que se la queremos direccionar. Primero es elaborar un plan. Bueno, esto no es la creación de la sistematización en sí, sino es el plan. ¿Para qué queremos sistematizar? Bueno, queremos sistematizar una experiencia valiosa, una experiencia exitosa para compartirlo en el Congreso Universitario y para que dentro de los resultados obtenidos podamos presentar una moción para someterla al juicio de la comunidad universitaria y propiciar su incorporación en las diferentes áreas que están definidas. Entonces es de definir para qué es que quiero. Y yo creo que aquí está claro, ¿verdad? Que es impactar en la comunidad universitaria desde sus distintas áreas, desde su quehacer, sus áreas sustantivas. Para la institución y para los mismos miembros de la comunidad, ¿verdad? La institución no es solo una estructura, sino que la componemos las personas que trabajamos en ella. Delimitamos un objetivo que queremos situar en que nos guiará, ¿verdad?, a la recopilación de información, a aquellas técnicas e instrumentos que no necesariamente tienen que ser nuevos, sino que pueden aprovecharse algunos que se hayan utilizado dentro de la experiencia para validarla, para evaluarla, para conocer la opinión de las personas usuarias. ¿Qué información es fundamental? La básica, cómo denominamos la experiencia, qué nombre tiene, cómo se desarrolló, dónde se ubicó geográficamente, cuáles son las características de la zona, aquellas que sean fundamentales para los objetivos, por ejemplo, en qué nivel de desarrollo se encuentra, cómo es la población, a qué se dedica, toda aquella información que contribuya a comprender el objeto de estudio. También es importantísimo, bueno, identificar cuál es el equipo que promueve la iniciativa, que ha promovido la iniciativa, la institución, la relación con otras instituciones, describir la experiencia, cuáles fueron los pasos ejecutados. Bueno, me reuní con personas de la municipalidad, con personas directivas de otras organizaciones e instituciones con presencia en la comunidad, hice una visita, bueno, ese tipo de acciones, de pasos, ¿verdad? Esa línea de acción, esa ruta que puede ir definida para concretar la experiencia. Cómo fueron las relaciones entre el equipo, bueno, ese tipo de información. ¿Cuáles fueron los resultados? Esos resultados planteados en relación con los objetivos, ¿verdad?
dentro del proceso de sistematización, como en la investigación, en cualquier experiencia, hay resultados asociados a los objetivos que nos planteamos y también resultados que tienen que ver con aprovechamiento que se hace de la iniciativa. Entonces, esos resultados es lo mejor es que sean planteados en términos de los objetivos, ¿verdad? Que reflejen la incidencia, el cumplimiento de los objetivos y también aquellos objetivos, aquellos resultados que se generaron que no fueron previstos y cuáles fueron las limitaciones que se presentaron dentro del proceso. Todo eso nos lleva entonces toda esa información, todo ese análisis, esa reflexión, esa recopilación, nos lleva entonces a la siguiente etapa, a la siguiente fase, que sería el desarrollo de la sistematización. Y aquí hay dos actividades, dos acciones concretas que nos llevan al desarrollo, que es esa reconstrucción de la experiencia, dónde se realizó, cuándo, por qué, bueno, ya ponerlo en blanco y negro, y el análisis de la experiencia. Entonces, ese análisis y esa interpretación nos lleva a, primero, tener referentes teóricos o tener referentes de otras experiencias y concluir qué fue lo que se mejoró, qué fue lo que se transformó, qué efectos hubo de esa experiencia, cómo fue que se alcanzaron los objetivos, cuáles fueron los aprendizajes de los diferentes actores del proceso en general. Y por último, la tercera fase que se delimita es la redacción del informe. Y esa redacción del informe va a tener formatos dependiendo de las audiencias que tengamos. En este caso, por ejemplo, tenemos la audiencia que es compuesta por todas las personas funcionarias que asistirán al Congreso, al quinto Congreso Universitario, todas las personas que lo seguirán a través de los medios de comunicación dispuestos institucionalmente y van a estar determinados por lo que haya definido la Comisión Académica del Congreso. Entonces, ese es un formato. Si nuestra intención, por ejemplo, es participar en un congreso académico donde tendríamos que identificar cuáles son los formatos que nos piden para presentar las experiencias. En este caso, se suelen tener póster, afiches y las ponencias en sí, como las que está pidiendo el Congreso. Y de igual forma, si la quiero compartir, publicar en una revista, las revistas tendrán también su propio formato en el cual basarse en la construcción la producción del informe sobre la sistematización de experiencia. En este caso, para el Congreso, nos están pidiendo primeramente un resumen. Ese resumen lo que nos permite es tener una idea de la experiencia y no es que la vamos a desarrollar, ¿verdad? Porque para hacer un resumen ya partimos de una experiencia que hemos tenido, pero ya por lo menos hemos elaborado el plan y tenemos una idea para plantear lo que nos está pidiendo la organización y posteriormente presentar la ponencia en su conjunto. Bueno, lo siguiente sería presentarles algunos ejemplos que he recopilado que puedan ser de utilidad para tomarlos como guía o referencia en la presentación de una sistematización. Aquí tenemos este es un póster de un proyecto en el que tengo varios años de participar, que es un programa de formación intercultural bilingüe dirigido a la comunidad Cabecar de Chifipó, que es un proyecto interuniversitario en el que participamos la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y también tenemos el apoyo del Ministerio de Educación Pública. Este es un modelo de un póster que se construyó para una sistematización de una experiencia desarrollada por
los compañeros Jorge Salmerón, participantes desde la UNED, la compañera Ania Watson, desde la UCR, y el señor Fabricio Carbonell del SINAC, que también fue funcionario de la universidad. Bueno, este es un póster, entonces pueden ver que se rescatan esos elementos fundamentales por compartir para tener una comprensión de cuál fue la intención de la experiencia, cómo se desarrolló y cuáles fueron los resultados preliminares. Aquí pueden ver que es una síntesis, ¿verdad? Por el espacio que se tiene, que la introducción contextualiza la experiencia, indica cuáles son los objetivos de la sistematización. Posteriormente, se describe el problema, que aquí es una síntesis, ¿verdad? Que de manera breve se refiere a la cultura cabeca y el proceso de socialización cultural occidental que ha promovido en el territorio, este es en el territorio cabecar de Chirripó, diferentes hábitos de consumo y conceptos de desarrollo ajenos a la realidad cotidiana que se tenía en la zona. Entonces, eso ha propiciado, sí, en términos muy generales, un serio problema con la basura. Es entonces esta situación la que genera tener un proyecto, una experiencia que busca atender esa problemática. Entonces se plantean unos objetivos para resolver o acompañar a la comunidad en la solución de ese problema. Vean que aquí, como les expuse, hay una identificación del problema, hay una ubicación geográfica explícita en la información, indica quiénes lo desarrollaron, cuáles fueron los pasos seguidos, y que se detallan. Aquí se utiliza el subtítulo de abordaje metodológico. Como les había indicado, este abordaje metodológico incluye la descripción de la experiencia. Entonces son los pasos. En este caso se han planteado momentos, momento 1, momento 2, momento 3, momento 4. Y aquí rescato que se utiliza un sentido metafórico utilizando un recurso, un utilitario de la población, que es la mochila. Entonces, además de los momentos, señalan ese tejido de la mochila como parte de la construcción metodológica, que es una forma interesante de hacer el planteamiento. Tiene los resultados preliminares y las consideraciones y obviamente las referencias del material. Esta es una opción. Aquí tengo otra que les quiero plantear, que es de la revista, de una revista de la Universidad Nacional. Me indican, por favor, si la pueden ver. Jessica. No, No. no, Jenny, estamos viendo la presentación de PowerPoint. Voy a compartirles entonces aquí inmediatamente. Me dicen si ya la pueden ver. Ahora sí, muy bien. Ahora sí. Bueno, esta es una revista de sistematización de experiencias de la Universidad Nacional. Aquí entonces el formato es el que pide la revista para el desarrollo de las experiencias. Vamos a ver. Hay algunos ejemplos temáticos. Aquí tenemos una sistematización sobre la Feria Internacional del Libro, una sistematización de la experiencia de las Olimpiadas Costarricenses de Ciencias Biológicas, una sistematización sobre la construcción del perfil por competencia de las personas tutoras del programa Éxito Académico de la UNA, una sistematización de experiencias del proceso de formación docente,
Esto son sistematizaciones de índole pedagógico, pero no me cabe la menor duda de que desde los centros universitarios se han generado múltiples innovaciones que tienen que ver desde su gestión con todas las dimensiones que eso les significa, ¿verdad? Lo administrativo, la relación con la comunidad, todos aquellos proyectos que hayan desarrollado de proyección social, todos los que tienen que ver con redes, con participación en redes, con las municipalidades, con organizaciones estatales, eclesiásticas de las regiones, entre otros. También reconozco que tienen mucha labor de índole pedagógica, que tiene que ver con las tutorías, que tienen que ver con la relación que se ejerce con el estudiantado, con su contexto, las particularidades que tienen, todas sus capacidades y sus necesidades también. ¿Qué más? Todos los modelos de comunicación que se generan, la aplicación de normativa, todo lo que tiene que ver con aquella dimensión administrativa que se realiza en el centro universitario, las jornadas de trabajo, los tiempos, los servicios, la administración de los recursos, bueno, todos esos ámbitos son campos en los que se han generado esas experiencias exitosas. Voy a mostrarles el último que tiene que ver con uno personal. Y que se los voy a compartir en este momento. Esta es, vamos a buscarlo. Me indica Jessica si se puede ver. Sí, muy bien, se puede ver. Esta es una sistematización que es un poco más extensa porque está, su objetivo de difusión fue presentarla en la revista Innovaciones Educativas de la UNED, que tiene un formato preestablecido y es una experiencia que se desarrolló con docentes de este mismo programa intercultural para el abordaje y el manejo de las tecnologías de la información y comunicación en el grupo estudiantil y durante el desarrollo del plan de estudios. De acuerdo con lo solicitado por la revista, tiene, bueno, un título que yo siempre sugiero que sea lo más breve posible, lo más corto posible, que devele toda la información que pueda encontrar la persona, o sea, cuál es el tema específico que va a encontrar, un resumen de la ponencia, en este caso, que es lo que van a trabajar ponencias, un resumen, una introducción donde igual se contextualiza la experiencia y lo quería señalar que además de la introducción, aquí tenemos el desarrollo de la experiencia y hace una explicación de cuál es el contexto aquí del programa en el que se desarrolló, una descripción del contexto geográfico donde se detallan datos importantes para recapitular sobre la población que se atiende. Aquí, como estamos hablando de TIC, se hace una presentación sobre conectividad que se recurre a esta fuente valiosa del ICE que nos permite ver la cobertura, el tipo de cobertura. Se explica toda la experiencia, el plan de estudios. Recuerden que hablamos de las fases también de la experiencia. Aquí se utiliza una representación gráfica de la experiencia. La primera etapa se denomina diagnóstico formativo y aquí se explica por qué se ha denominado así. La oferta formativa y la oferta de capacitación es la tercera fase de esta experiencia desarrollada. Entonces tenemos esta descripción, se hace una descripción, bueno, en este caso como es de una asignatura de los contenidos, aquí particularmente se utiliza el término andamiaje como metáfora de cómo se alcanzó la meta
del proyecto. Entonces, aquí lo denominamos andamiaje metodológico para el análisis de la experiencia y se abordan cuál fue esa metodología utilizada, que en este caso se utilizaron dos instrumentos sobre competencias para el desarrollo de los estándares de las tecnologías de la información y la comunicación, que aquí es donde quiero hacer énfasis en que se devela el abordaje teórico, ¿verdad? Los referentes teóricos que tienen que ver con ese análisis, el análisis de la experiencia en sí, cuál fue ese recorrido que se tuvo. En este caso utilizamos una representación gráfica del proceso que seguimos para generar la experiencia y ya al final se va concluyendo cuáles son los resultados que se quieren rescatar de esa experiencia. Entonces aquí hablamos de elementos que se sugieren para la mejora de ese tipo de experiencias con tecnología en este contexto específico. Aquí ves también parte del análisis con los referentes teóricos que se realiza para este artículo en particular, que tiene que ver, como les decía, con el uso de tecnología en un programa de formación universitario de índole intercultural. Y aquí ya viene concluyendo cuáles son los resultados, los aportes del análisis a partir de la experiencia desarrollada. Y finalmente, para la revista se requiere hacer una síntesis y concretar en algunas reflexiones finales que podrían ser igual conclusiones. Y por último, como siempre, las referencias. Bueno, estos son los 3 ejemplos que les tenía de forma muy rápida que he explicado, pero que les recomiendo también dentro de los repositorios de la UNED, buscar experiencias que puedan ser guías de la sistematización para esta importante tarea que tienen en sus manos. Quisiera recalcar también que si no compartimos nuestras experiencias, el proyecto que hayan desarrollado y haya cumplido los objetivos es fundamental, pero que el hecho de poderla difundir y construir e incluso recibir aportes de los pares en el Congreso es una parte fundamental de ese quehacer, porque eso genera una dinámica institucional de aprendizaje y de mejora continua. Y esa mejora reflejada en nuestro accionar, en el cumplimiento de la misión y la visión institucional, pero más allá de eso es en el impacto que se puede generar en las poblaciones que directamente atendemos en cada uno de los territorios, en cada una de las regiones, donde Costa Rica, a pesar de ser un país tan pequeño, sabemos que es tan diverso y tenemos tantas necesidades, tantas situaciones que compartir, tantas innovaciones que es importante difundir y compartir para tener un mejor desempeño y una mejor aprendizaje que nos lleve a generar más y nuevas iniciativas. Entonces, de manera concluyente, los insto y las insto a que tomen un poquito de ese tiempo que tienen o el que no tienen para poder compartir con toda la comunidad universitaria esas valiosas experiencias que han desarrollado y contribuyan a la mejora institucional. Muchísimas gracias. Espero haberles podido colaborar en algo para el Congreso y para su participación en el Congreso Universitario. Buenos días. Muchas gracias, Jenny, por la presentación del día de hoy. Sin duda es muy valioso todos los elementos que nos has detallado. Esto va a contribuir, claro que sí, a la descripción, al análisis, a la
presentación de diferentes mociones va a orientar a nuestros compañeros y compañeras de diferentes instancias. Nuevamente de parte del Congreso Universitario y de la Comisión Organizadora y así de la Comisión Académica por todo este trabajo y las buenas intenciones para toda la comunidad universitaria. Nuevamente, hacer un llamado a todos y a todas a presentar ponencias, resúmenes y las mociones que van a la plenaria y a discutirse en las mesas de trabajo. Nuevamente, gracias a Ania, el espacio y la forma en la que ha venido organizando los espacios para las sedes universitarias y los diferentes compañeros y compañeras. Muchas gracias.